pues prácticamente en todo el estado. René ha sido una de las figuras significativas en el Partido Acción Nacional desde hace muchísimos años. Ha estado dentro de las directivas, obviamente las pasadas, y dentro del movimiento juvenil del Partido Acción Nacional. Y bueno, finalmente, después de muchas situaciones alternas, cambios, obviamente también es empresario y también ha estado al frente de varias asociaciones civiles. Él tiene una en específico y pues ahí se ha ido apuntalando, ¿no? Con algunas políticas pues hacia el sector empresarial, ¿no? Pero ahí ha estado incidiendo y bueno, pues hace algunas semanas pues estuvo ahí buscando la simpatía, el voto de los miembros del Partido Acción Nacional después de una jornada electoral en la que compartíamos incluso aquí en el programa que se tuvo que cambiar de sede. Bueno, pues hubo esa participación de los panistas en esta votación y bueno, pues resultó él ser el presidente electo del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional aquí en Carmen. Y bueno, pues platicar, René, cómo está el PAN y cuáles serían tus primeras líneas de trabajo, pues después de este relanzamiento a nivel nacional de un albiazul que ha sido muy criticado, muy señalado, y que ahora con esta nueva, pues yo no quiero decirle lema, pero sí estos nuevos conceptos que han sido muy, muy, muy cuestionados a nivel nacional y que por supuesto permean aquí en Carmen, ¿no? Claro, antes que nada, pues muchas gracias por la invitación. Yo siempre, pues, agradecido, ¿verdad? Y el cariño que le tengo en especial a ustedes. Como tú comentabas, pues nos conocemos de años, nos hemos visto crecer incluso, ¿verdad? En muchos aspectos. Me tocó iniciar esta etapa, pues, como panista, como político, como ciudadano que participa también de la política, pues, desde hace muchos años a través de como tú comentabas, el juvenil del PAN. Pero bueno, un poquito siguiendo la tradición, aunque yo lo comentaba en mi discurso, no es un tema de tradición, es un tema de convicción, ¿verdad? A pesar de muchas vicisitudes y también muchos tropiezos, incluso en muchas situaciones, pues seguimos firmes en el Partido Acción Nacional, nunca hemos pues aceptado ofrecimientos de otras corrientes políticas, ideológicas y demás, tenemos bien claro pues lo que queremos, tenemos bien claro también el compromiso y creo que una persona que se respeta pues no puede andar cambiando de la noche a la mañana, ¿verdad? De buenas a primeras de un partido político si las cuestiones, los proyectos o las circunstancias no te favorecen, creo que pues también en ese sentido hay que ser pues congruentes, ¿no? Yo siempre he sido bastante enérgico en ese aspecto, bastante crítico también en ese aspecto, incluso al interior del partido. Ustedes como prensa igual a lo mejor lo han visto, no ha sido solamente un tema de criticar gobiernos, pues en este caso ajenos a la acción nacional, sino también nuestros propios compañeros de partido hemos tenido en su momento que alzar la voz, que señalar, hacerlo a través de los canales también siempre respetuosamente, pero siempre importante, ¿verdad? Pues que tengamos una voz firme. Creo que muy independientemente de la militancia, siempre el tema también es la congruencia con uno mismo. Y bueno, en ese sentido, como decías, hay una serie de cambios. Afortunadamente nos tocó encabezar en esta ocasión, pues obviamente los trabajos del Partido Acción Nacional 2025-2028. Nos va a tocar también la etapa de las elecciones intermedias, hablando de la presidencia de la República, ¿verdad? Con muchas cosas, con muchos cambios, con muchas circunstancias muy diferentes. Obviamente ya no es, pues a lo mejor la misma fuerza que el Movimiento de Regeneración pudiera tener, ya el poder y el tiempo va cobrando facturas, ¿verdad? Como lo hizo al PRI, como lo hizo al propio PAN en su momento, y creo que eso pues nos ha llevado también a renovar. Algo importante que hay que señalar, nuestro propio dirigente nacional actual, Jorge Romero Herrera, pues obviamente se formó también en el juvenil, fue también parte de las dirigencias juveniles, y eso nos da una perspectiva muy diferente. Se habla mucho de este cambio generacional en el PAN y no solamente se habla, se está viviendo. Tanto un servidor que se formó en el juvenil, fue secretario juvenil, hay que decirlo, el primero electo en una asamblea, saqué la primera asamblea, la gané con una votación muy contundente y bueno, lo comentaba también días después de 21 años me toca pues ser electo presidente ahora del comité municipal
y pues traemos, sí, obviamente, todas las ganas, toda la energía, pero además una fórmula que nos respalda, que son todos los compañeros que están en esta nueva directiva, ¿verdad? Gente joven, gente con experiencia, gente ya probada, gente que nos va a sumar en muchos sentidos y que, bueno, se abre el partido no solo a recuperar su militancia, sino también a invitar a nueva gente, a nuevos ciudadanos, sobre todo jóvenes, ¿verdad? Jóvenes profesionistas, jóvenes que hoy a lo mejor se la están viendo difíciles, pues para iniciar un negocio, que la están viendo difíciles para conseguir un empleo o un empleo bien remunerado. Las condiciones económicas y pues en general laborales no son las mejores, hay que decirlo. Y creo que Para eso, subsistir, ¿no? También. pues prácticamente digo, me incluyo, ¿verdad? Como empresario, como empleado, también trabajo para una empresa internacional en el área del petróleo. Tengo ya muchos años también laborando en esta empresa y hemos visto de forma directa las cuestiones, ¿verdad?, con la industria petrolera y cómo a Carmen le ha pegado tan fuerte este tema. Digo, esperábamos muchas cosas del sexenio anterior, independientemente de la afiliación política, la noticia de la supuesta llegada de todo Pemex aquí, pues a Carmen era un aliciente, se quedó en promesa. Lamentamos mucho que haya sido esto, se quedó también pendiente muchos proyectos, incluso se había hablado de una supuesta refinería en Atasta, ¿verdad? Cosas que a lo mejor en su momento, pues muchas veces dijimos, pues no es a lo mejor tan viable en ese sentido, pero creo que sí esperábamos un poquito más y creo que no solamente un servidor, sino los ciudadanos y los empresarios. También, como comentas, pues represento un grupo de empresarios ya no tan jóvenes, ¿verdad? A pesar de que seguimos siendo asociación de jóvenes empresarios, tenemos gente de todas las edades. De hecho, pues prácticamente tenemos una vertiente ya hoy más de asociación de MIPYMES y jóvenes empresarios, ¿verdad? Para que pues todos quepamos en este proyecto donde pues lo que buscamos es impulsar no solamente en el tema de alzar la voz o ser críticos, sino en el tema de ayudarnos. Creo que, y algo que venimos manejando, al menos en el tema y proyecto personal, es que Carmen nos une. Y eso es una realidad. Carmen nos une en todos los sentidos. El que no piense hoy que Carmen debe de ser nuestra prioridad para los carmelitas y para los que hoy vivimos aquí, para los que hoy tenemos nuestros negocios, nuestros empleos, nuestra familia, nuestro patrimonio, pues tenemos un problema. El poder es pasajero, el poder dura 3, 6 años, a veces más, dependiendo de algunas circunstancias, pero siempre he dicho que la vergüenza dura toda la vida. Y lo que se haga mal, pues va a repercutir directamente pues, en cada uno de nosotros, ¿no? Si como gobernantes, si como funcionarios, si como ciudadanos, y en este caso, pues que me toca particularmente como dirigente partidista, no hacemos las cosas bien, pero buscamos principalmente la unidad en el sentido de ayudar a Carmen, pues desde ahí tenemos un problema, ¿verdad? Todo lo que le sume a Carmen, todo lo que nos ayude como carmelitas, creo que debe ser bienvenido, sin importar el tema político, ¿no? Yo lo he dicho, si a mí me invitan a participar en algo que es en beneficio para Carmen, voy a ir pues con todo el gusto del mundo, voy a apoyar con todas las ganas y energía del mundo, y eso es lo que invitamos hoy a través del Partido Acción Nacional, que sea nuevamente un bastión de los ciudadanos, lo dijo fuerte y claro nuestro presidente Jorge Romero Herrera. Hoy el PAN se abre a la ciudadanía, se abre a los empresarios que cada día ven más difícil la situación, incluyendo el tema fiscal. Y creo que eso es una motivación para que a través de, como tú comentas, pues a lo mejor controvertido y demás, esta nueva imagen, este nuevo lema, que va muy de la mano también con principios que hoy son importantes como la patria. Creo que la patria siempre debe ser primero y eso es algo que está incluso, ¿verdad?, dentro de la parte institucional del gobierno mexicano, la familia que es el núcleo más fuerte que debemos de tener a partir de ahí, y esto no es nuevo, lo sabemos, ¿verdad? La familia es el núcleo de una sociedad, sobre todo si queremos un desarrollo integral. Y pues obviamente la libertad. No podemos aspirar a nada si no tenemos libertad de pensamiento, libertad de acción, pero sobre todo libertad de poder decidir lo que queremos para el rumbo del país. Oye, René, pero bueno, al final es política, ¿no? O Claro. sea, al final es política y yo por mi parte te pregunto, ¿cuál es el tema actual con la dirigencia estatal? Ya ves que la dirigencia estatal ha atravesado por un sinfín de cuestiones pues bastante complicadas en torno a quién, pues a quién se quedaba con la dirigencia. Tuvieron que mandar un delegado especial, pero sigue todavía este conflicto interno. Ahorita nos platicarás igual cómo se dio tu sucesión ahí en Ciudad del Carmen,
porque por lo menos el municipal de Campeche pues estuvo bastante complicado. Y bueno, Acción Nacional hoy así lo ve la mayoría de los ciudadanos, pues está en medio de una batalla si va a servir a Morena o si va a servir a Movimiento Ciudadano. Y te pregunto esto porque, pues bueno, la postura a nivel nacional ya vimos que hoy es otra en el sentido de que no va en alianza con el PRI. De hecho, al día de ayer salió el dirigente del PRI, pues a arremeter en contra del Partido de Acción Nacional. Como dirigente municipal, y estamos hablando de Ciudad del Carmen, que es una votación importante para Campeche, ¿cómo ves esta situación y qué es lo que está pasando en el estatal? Claro, se da un proceso de renovación a través de un método que en este caso es opcional, es alternativo secundario, que es la elección a través de consejeros. Lo que sucedió es que, bueno, se da la elección, hay pues obviamente un triunfo inicial que fue el de la licenciada Nelly Márquez, ¿verdad? Conocida en el ámbito político también, pero dentro de esta votación pues había un tema no resuelto que era algunos consejeros que incluso son pues personas que trabajan en el ayuntamiento de Campeche, personas que ya están abiertamente trabajando y colaborando con otro partido político que es Movimiento Ciudadano y que de cierta manera violentaron el tema de pues obviamente la legalidad de esta elección. Pues nosotros le llamamos cariñosamente, hubo cachirules, ¿verdad? Dentro de la elección estatal en ese sentido. Se ejerce, obviamente, el derecho político a través de los medios, que son, pues, obviamente, los tribunales, el Tribunal Electoral del Estado de Campeche. Entra la impugnación por parte de la candidata no ganadora, aunque esto ya venía desde atrás, había una impugnación anterior también de militantes acerca de estas personas que pues no habían sido eliminadas del consejo, porque además estas personas no asistían a las sesiones de consejo, ¿no? Parte de lo que la reglamentación nos indica es como consejero estatal acudir a cierta cantidad de sesiones y pues obviamente si faltas a cierta cantidad de las mismas, pues se da una baja, cosa que no sucedió, cosa que a pesar de ello tuvieron la oportunidad de votar, votaron, favorecieron pues obviamente a una candidata y bueno, resuelve el tribunal en su momento, da a favor la impugnación y revierte el proceso. A partir de ahí es donde viene la designación de un delegado a nivel nacional para pues poder solventar toda esta temática que sigue todavía en tribunales y que bueno, en ese sentido pues nosotros somos respetuosos de lo que la democracia y los términos legales en ese aspecto vayan a resolver. Estamos a la expectativa y de trabajar con la persona que en su momento pues vaya a ser quien quede dentro de lo que es la dirigencia. Bien, pues bueno, René, yo lo de el nuevo relanzamiento del PAN, para mí ni es importante ni la nueva imagen ni el nuevo lema, sino los cambios que hicieron al interior, porque yo siempre había dicho que ser panista requería de mucha fuerza de voluntad y muchas ganas de entrar al PAN, porque era maratónico entrar al PAN, ¿no? Ser militante del PAN. Entonces ahora la apertura está como en los demás partidos, tú llegas, te afilias y tan se acabó. En el caso de lo que estás comentando de la dirigencia, de la elección de dirigencia y quienes llegaron a votar, me parece que es un poco ilógico. Mientras un militante no renuncia a su militancia y no se afilia a otro partido, no tendría por qué perder su militancia, ¿no? Por un lado. Sobre todo pensando en que el gobierno en el que están trabajando es un gobierno que venía emanado del PAN. Entonces, por lógica, pues llamas en su momento, ¿no? En su momento. Sí, por eso, llamas a quienes conoces. Vamos a suponer, tú sabes que los que están ahorita en Movimiento Ciudadano en Ciudad del Carmen, pues fueron panistas antes, la gran mayoría eran panistas. Si uno de ellos llegara a la alcaldía y te invitara a participar, tú no participarías por ser panista. Habría que tomar la consideración, digo, ahí es un tema personal, en lo personal no, en lo personal no, siempre he sido muy congruente en el tema, si soy del PAN, soy del PAN. Sí, por eso, pero se supone que hemos exigido que los funcionarios, sin importar su filiación partidista, sean los mejores. Sí. Si alguien te pidiera entrar en el tema empresarial, por ejemplo,
aunque no fueras de ese partido, yo no estoy hablando de Morena, estoy hablando de Movimiento Ciudadano, que a final de cuentas son expanistas. Entonces se conocen entre ustedes, saben las capacidades de cada uno de ustedes. O si tú llegaras a la alcaldía, ¿tampoco invitarías a alguien de Convergencia, por ejemplo? Bueno, Un ya no expanista. existe Convergencia, ¿verdad? Digo, Sí, Movimiento digo, Ciudadano, ¿no lo invitarías a mí tampoco, aunque siempre me ha supieras gustado su ser capacidad? congruente. Yo invitaría a las personas, sobre todo, que se comprometan con el bien, ¿verdad? De Carmen en ese sentido. Me comprometería, pues obviamente, a que sí, digo, hay que tener congruencia. Si estoy en un lugar, estoy. Si no estoy, pues obviamente es mejor, pues simplemente pedir tu baja, tu renuncia. Es muy sencillo, vas, metes un oficio y en ese momento pues estás dado de baja. Yo al menos en ese sentido invitaría a la gente, pero sí con una congruencia. Somos o no somos, decía Carlos Castillo Peraza, y eso es algo que yo llevo desde que estoy en el juvenil. Por eso mismo nunca me he ido ni aceptado ni empleos, ni candidaturas, ni apoyos, ni ningún tipo de relación que no sea, pues a lo mejor de amistad, que no sea a lo mejor de tomar un café, de participar en alguna actividad, incluso pudiera ser, ¿verdad? Con gente a lo mejor que no sea en ese momento la actividad partidista, ¿verdad? No voy a un evento que a lo mejor está organizando Movimiento Ciudadano, a menos que haya la autorización por parte también de las autoridades del propio partido. Entonces, Ahora, hay que haber congruencia, ¿no? hay otro detalle que sí me gustaría remarcar. El PAN ha marcado una directriz a nivel nacional y entiendo que es a nivel nacional, porque a final de cuentas las alianzas las determinan cada estado. Así ha sido siempre. Esa es parte de su ¿cómo se llama? Los procesos que maneja el PAN al interior. Entonces, si en Campeche la dirigencia estatal, cualquiera que está fuera determinada a ir en alianza, bueno, es una decisión que se toma en lo estatal, no en lo federal. Así están, ¿eh? Esa es parte de lo que ustedes Sí. manejan. Eso no cambió en lo absoluto. Y te lo pregunto por este sentido. A cómo están las cosas, bien sabes, y para ser justo, habría que reconocer que el PAN está casi desaparecido en Campeche. Quien está en crecimiento es Movimiento Ciudadano. También hay que reconocer que Movimiento Ciudadano por sí solo no lograría enfrentar totalmente a Morena y sus aliados. Y si tú me estás hablando de que ustedes van por Carmen como tal, si se planteara una alianza entre todos los partidos de oposición, no irían. Eso habría que en su momento analizarlo, como te decía, las alianzas son casísticas, dijera Juan José Rodríguez Prats, depende del caso, son temas que hoy en este momento pues no te pudiera decir lo haríamos, no lo haríamos, porque son decisiones que además tienen que pasar por el consenso de la propia militancia, como en su momento se hizo para la alianza con el PRI. Cuando vino la alianza, el entonces dirigente Pedro Cámara lanzó una convocatoria para hacer pues obviamente una consulta donde resultó pues favorecido con la aprobación de la mayoría de la militancia en esa consulta y se da precisamente la alianza en ese sentido con lo que fue el PRI, aunque ya venía de una línea y una vertiente federal. Es complicado que en un estado de Tú forma eres autónoma se dirigente, dé. tú eres dirigente municipal. Supongo que van a luchar por llegar a la alcaldía, digo, ahorita vayan a la alcaldía, viene la gobernatura, vienen Sí. diputaciones, viene cuánta cosa. ¿Crees tú que con ustedes solos como partido pueden lograr algo? Claro, claro que podemos lograr mucho, de eso se trata precisamente el cambio que estamos proponiendo y la dirigencia que estamos encabezando. Algo que nos decía también los principios del PAN, y eso sí quiero ser bien enérgico, siempre nos han dicho, no ganemos el poder y perdamos el partido. Creo que esa parte es bien importante señalarla, al menos en los principios de doctrina con los que yo crecí dentro del PAN, esa congruencia la tengo bien clara. No es un tema de ganar por ganar, no es un tema de ganar los encabezados de los medios, de ganar el poder, a lo mejor sacrificando también el propio partido. Algo que aprendimos y que nos pasó en la alianza con el PRI fue eso. El PAN en ese momento pues terminó de desaparecer prácticamente, como a lo mejor comentas, y creo que esa es la gran lección, y lo que la militancia nos exige fue precisamente eso. No queremos alianzas, ¿sí? Queremos que el partido vuelva. ¿Qué sentido tiene si tenemos una estructura? ¿Qué sentido tiene si tenemos una doctrina
que por ganar el poder a la primera de cambio nos vayamos en una alianza. Creo que ese es el mensaje que además está dando nuestro presidente nacional. De hecho, a nivel nacional prácticamente está descartada cualquier alianza, no solo con el PRI. Eso incluye, y por ahí incluso ha habido comentarios también en crítica, ¿verdad?, de dirigentes de Movimiento Ciudadano a nivel federal. Y bueno, habría que analizar en su momento, como tú dices, qué va a pasar, qué circunstancias y vertientes se van a dar, qué dirigencia a lo mejor va a estar y qué va a proponer, y a partir de ahí los mecanismos para poder aprobar o no una posible alianza, que bueno, el día de hoy al menos el mensaje y la línea a nivel nacional es cero alianzas, ir por el rescate del partido, independientemente del tema del poder. Creo que no podemos permitir que nos enferme el poder, que quisiéramos ganar el poder, claro, sí, para ejercerlo a la manera de Acción Nacional, pero creo que hay que hacerlo bajo nuestros propios medios. Creo que hay que reconstruir el PAN para aspirar a ganar, no nada más ser oportunistas en ese sentido, decir, pues Movimiento Ciudadano tiene posibilidades, pues me le pego y de esa manera puedo llegar, ¿verdad? Creo que hay que analizar caso por caso, medir las circunstancias, pero el PAN tiene que hacer su trabajo, tiene que salir a trabajar con los ciudadanos, con los militantes, y tiene que salir a hacer una opción, pero sobre todo acercarse e invitar a la gente para que a través del partido ejerza su derecho político y pueda participar como candidatos y en su caso funcionarios. ¿Sí? René, por mi parte, el tema, ok, entiendo entonces, entiendo esta parte, ¿no? Creo que el tema con Ricardo Anaya lo ha dejado muy claro también a nivel nacional. Ellos tienen la convicción de que el PAN se puede recuperar. Me parece desde mi particular punto de vista que en el estado de Campeche será un poco complicado. Me deja claro igual de que la dirigencia de Carmen con la dirigencia estatal en Campeche hay cierta discrepancia en cuanto a cómo se dio la elección, qué fue lo que pasó. Pero la pregunta es, se va a porque, a ver, al final, quienes están dirigiendo, el grupo político en la capital del estado que está dirigiendo el Partido Acción Nacional está inclinada hacia una figura y quienes están peleando en tribunales están inclinados hacia otra figura. Va a ser muy, pero muy difícil que el Partido Acción Nacional en Campeche pueda decir, vamos solos, nos estamos reestructurando, cuando sabemos la política en el Estado, cómo se está dando, y será muy difícil para ustedes quitarse este estigma de que el PAN, un grupo del PAN está peleando a favor de Movimiento Ciudadano y otro grupo está peleando a favor de Morena. ¿O qué es lo que está esperando el Partido de Acción Nacional? Que, por ejemplo, hay algún candidato que venga a ser la figura para la gobernatura del estado de Campeche por las siglas del PAN. Sí, claro, habrá que en su momento pues decidir las candidaturas, esa incluye la candidatura a la gobernatura, y ahí sí, para que veas, a diferencia de otros temas, la candidatura a la gobernatura la decide el Comité Nacional, eso hay que dejarlo claro, y eso, bueno, en su momento incluso sería un tema bastante controvertido por una posibilidad de querer en alguna alianza con algún partido. Si el Comité Nacional es quien pone el candidato a gobernador y en Campeche quisieran tener pues una alianza, ahí es donde pudiera haber una disyuntiva que pudiera incluso terminar en temas de tribunales y demás, ¿verdad? Pero bueno, no estamos aún en ese escenario. Hoy lo que hay es una comisión, llámese delegación en su momento, ¿verdad? No hay un presidente electo del comité estatal. Hoy no hay como tal esa figura, está en esa calidad Carlos Valenzuela, delegado del Comité Nacional en esas funciones. Entonces, hasta que no se dé la resolución, bien sea en tema de tribunal o se lleve a cabo la nueva sesión de consejo y se renueve la presidencia y el comité estatal, pues estamos lejos de hablar de todo ese tipo de temas, ¿verdad? Lo que hoy sí nos toca es desde Carmen, que ya somos un comité electo, que estamos en espera de entrar en funciones, no nos estamos esperando porque, bueno, aparte un servidor sigue siendo secretario general, entonces seguimos trabajando, lo hemos estado haciendo, hemos continuado con las actividades, obviamente, pues hasta donde tenemos la oportunidad. Tu relación con la dirigencia estatal es buena, hay trabajo en conjunto, hay discrepancia, en ese sentido, están trabajando en conjunto.
Claro, sí, por supuesto. Digo, en este caso te digo, quien está al frente de los trabajos es Carlos Valenzuela de Veracruz, es el delegado que tenemos actualmente en Campeche, amigo mío personal. Le mando un saludo a Carlos, tengo una entrañable amistad con él, lo aprecio muchísimo y claro que ha habido una relación muy estrecha de trabajo, pero bueno, como te comentaba es eso, al final ahorita ellos están a lo mejor en estos temas ahí pues haciendo lo propio en cuanto, bueno, ahorita sacar el proceso que tenemos el domingo, que es la elección de los consejeros, se renueva el consejo y bueno, esto va a ser el día domingo en el Ocean View a las 9 de la mañana y el comité estatal está enfocado precisamente en ese tema, no en otro. Entonces, de pronto, ¿qué nos ha dicho el presidente? Pues ahora sí, cada comité, tanto que está saliente, que todavía sigue en funciones, como los entrantes, trabajar de la mano, trabajar juntos y bueno, al menos en el caso de Carmen es lo que estamos haciendo. No podré hablar de qué está sucediendo con el Comité Municipal de Campeche o los actores que hoy están ahí, el presidente saliente, el presidente electo, a Paquito Portela, que también es amigo mío, que también nos formamos en el juvenil, a quien también le mando un gran abrazo, un gran saludo, a quien aprecio muchísimo, hemos sido compañeros de muchas batallas desde el juvenil, desde el PAN, y creo que va a ser pues obviamente una figura importante, va a ser un panista que va a levantar también la bandera fuerte del PAN. Y bueno, ahí es donde creo que el PAN sí tiene que hacer estas acciones de ir solo. Creo que independientemente de lo que pudiéramos decir, ok, vamos en alianza, pero ¿a qué vamos? ¿Bajo qué argumentos? ¿Bajo qué negociación? Nos quedaría claro que a lo mejor hoy una negociación con Movimiento Ciudadano sería una alianza similar a la que tuvimos con el PRI, ¿sí? Desde el análisis político y pragmático sería eso, que quiere decir prácticamente pocas candidaturas saldrían del propio PAN, hablando en ese sentido. Propiamente estaríamos hablando de una votación a lo mejor menor a la que tuviéramos si vamos solos, y si queremos levantar, como dices, lo que a lo mejor estamos hoy en un cuarto o quinto lugar, hablando en diferentes municipios, en general estatal, creo que el PAN tiene que ir solo, creo que el PAN tiene que buscar hombres y mujeres, tanto desde el partido como desde la sociedad civil. Si apostamos a crecer, tiene que ser no solamente con los panistas, tiene que ser también con personas de la sociedad civil, que es lo que hoy nuestro presidente nacional está diciendo. Adelante, hoy puedes desde una aplicación levantar la mano, desde la app, hoy puedes inscribirte para ser considerado como candidato y el mensaje es ponte a trabajar desde hoy. ¿Verdad? Que al final sea el trabajo el que hable y que las personas que quieran ejercer, pues obviamente el poder político lo hagan a través del Partido de Acción Nacional. ¿Cómo nos va a ir? Bueno, eso dependerá del trabajo, obviamente tanto en lo personal como en lo grupal, y creo que al menos desde el municipio de Carmen vamos a hacer pues obviamente una punta de lanza para que todo aquel que se sume a los trabajos, que tenga una aspiración, pues pueda obviamente florecerla, en ese sentido apoyarlo, a quien hoy diga, oye, pues me interesa jugar la Diputación Federal, me interesa jugar una Diputación local, bueno, adelante, ojalá el día de mañana estemos hablando de 20 personas interesadas, 20 personas participando por la alcaldía, 20 personas participando por una diputación, y bueno, habrá espacio para poder organizarnos, para poder sumarnos y para poder sacar adelante un proyecto que pues obviamente renueve, no solamente al PAN, yo creo que también la renovación tiene que ser en la política local en ese sentido. Hoy, ¿qué está pasando? Vemos incluso en otros partidos, como tú dices, a lo mejor exfuncionarios panistas, exfuncionarios priistas, en diferentes lados, ¿verdad? En Movimiento Ciudadano, en Morena, etcétera. Y creo que la gente también está cansada de eso. Eso es algo que también vimos dentro de nuestro proceso interno. También la militancia dijo, oye, ya, basta de los mismos, ¿verdad? De la misma gente, hay que darle la oportunidad a personas que a lo mejor traen un trabajo, un compromiso, traen las ganas, traen la forma, pero también van a poder sacar adelante un proyecto viable. Creo que eso es lo que estamos buscando, renovar los cuadros, no solo partidistas, sino también los cuadros de candidaturas. Y esa es la apertura que hoy nos está proponiendo el partido a nivel nacional, muy independiente del tema que pues esperemos se resuelva pronto a nivel estatal y por supuesto que con la persona que quede seremos respetuosos, pero también colaboradores y trabajaremos de la mano sin importar, bueno, la ideología. Ya las otras cuestiones, bueno, sí vamos a ser muy enérgicos en el sentido de defender a Carmen, en el sentido de lo que la militancia carmelita decida es lo que haremos,
porque es la militancia carmelita la que nos llevó pues hoy a tener esta posición, ¿verdad? Entonces nos debemos a esa militancia. Cintia. Oye, Roldán, ¿cuánta gente estamos hablando que hay? Porque no podemos, siempre hay que hacer esta retrospectiva, ¿no? ¿Qué había antes y qué había después? Digo, antes había mucho activismo por parte de los grupos internos del PAN. ¿Cómo encuentras el partido hoy, Carmen? Sí, lo encontramos, digo, como te comentaba, yo vengo también siendo secretario general, nos costó un poquito de trabajo a lo mejor realizar muchas actividades por diversas circunstancias, incluido el tema económico, desde pues obviamente mi posición le hemos inyectado recursos, ganas, tiempo, esfuerzo, por ahí a lo mejor lo vieron, buscamos en su momento también participar en el proceso anterior, no se dio por diversas circunstancias, pero hoy vemos eso, la ciudadanía nos está pidiendo una apertura, nos está pidiendo que el PAN se renueve y la militancia nos lo está exigiendo. Encontramos una militancia un poco cansada, un poco harta en muchos sentidos, ¿verdad? Sobre todo del tema de las alianzas. Lo que más nos pegó sin duda en Carmen fue esa alianza con el PRI. La gente, no solamente el panismo, la gente nos cobró cara esa factura. Siempre el panismo fue muy enérgico en esa división hacia el priismo, fue muy enérgico en traer un cambio que se dio precisamente como punta de lanza en Carmen en el 2000 con Sebastián Calderón y sucesivamente. Se fue perdiendo ese trabajo con la militancia y si hoy no tenemos una base sólida, pues no podemos crecer. Y creo que otra vez en ese sentido es donde continuar con una alianza no nos sumaría si nos pudiera debilitarnos aún más al riesgo incluso de perder el registro en el municipio. Creo que hay que apostarle a trabajar fuerte, a trabajar a convencer a la ciudadanía, pero también actores que a lo mejor hoy hay en la sociedad, en diferentes agrupaciones o que vienen haciendo un trabajo individual y que pueden ver cubierta esa aspiración de hacer más grande su proyecto a través del poder político, que pues en este caso sería lo que el Partido Acción Nacional. ¿Tú consideras, bueno, de cuántos panistas estamos hablando que hay actualmente en Carmen? 719 a esta última elección. Ok, 719, yo creo que habían 1000, ¿no? Hace ya habíamos, originalmente tuvimos 4000 casi, 3000 y tanto en su momento, cuando empezó a degradarse un poquito el tema ya de la militancia y todo pues lo que ha venido aconteciendo. Hoy tenemos pues prácticamente 719 que representa a lo mejor una quinta parte, pero bueno, algo que hemos estado haciendo ahorita, de hecho ya con la apertura precisamente que se está dando, aún sigue el proceso de tomar el curso y hacer todos estos procesos, no se ha todavía eliminado, eso va a ser un trabajo que se va a realizar en la Asamblea Nacional a finales de noviembre, donde muy probablemente sí se eliminen todos esos candados y sea más fácil la afiliación. Aún así, en lo que llevamos, al menos desde que fui electo al momento, hemos logrado sumar a 40 personas ya afiliadas que estamos por, en este caso, invitarlas a un curso de capacitación el día 8 de noviembre para continuar con el proceso actual. Ya si en enero hay algún cambio o se resuelve algo a finales de noviembre en la asamblea y esto se vuelve más simple, pues ya están ahí de todas maneras, ¿verdad? Ya están listos para convertirse en militantes activos y eso es lo que nos interesa hoy. Hay gente que se ha acercado el día de ayer, 3, 4 personas me contactaban, me decían, oye, estoy cansado de lo que está pasando actualmente con la política, me inspira confianza el que tú hayas llegado, quiero trabajar, quiero participar, quiero unirme al proyecto, tengo ideas, tengo ganas, quiero aportar, ¿verdad? A lo mejor lo poco que uno pueda. Y así creció el PAN, así empezó el PAN. Era, pues, lo recordarán, hasta salir a botear en las esquinas. A mí me tocó salir a hacer, pues, ese trabajo de boteo en su momento en esquinas para poder conseguir recursos, para poder sacar adelante las actividades y ser una opción. Bien. Bueno, René. Sí. Adelante. No, Cintia, termina. Sí, yo nada más quería, porque forzosamente tendríamos que hablar de esa parte, René, un antes y un después de Pablo Gutiérrez Lazarus, que es que genera pues yo no sé, yo no le llamaría división, sino más bien un cambio que hay antes de él dentro del PAN y obviamente después de este planteamiento que también te hacía la maestra Aurora sobre, pues, y que tú planteabas muy bien, ¿no? La credibilidad, la incongruencia
de estos valores que vienen desde el cimiento del partido y que, hablando específicamente de Pablo Gutiérrez, pues los tenía, porque también fue líder juvenil dentro del Partido Acción Nacional. Entonces, hay un antes y un después de Pablo Gutiérrez Lázaros, que es quien llega, el último presidente municipal del partido, emanado del Partido Acción Nacional. ¿Tú cómo ves esa parte? Sí, claro, digo, en su momento, y me tocó estar en la campaña de Pablo, junto con, en su momento, la candidatura a la Diputación Federal que se ganó también, fui parte de esas actividades en ese momento, se dio el triunfo. Sin embargo, a la llegada de Pablo al gobierno, hubo ciertos temas con él. Pablo tiene su muy particular forma de ser y ejercer la política. En su momento no fue a lo mejor congruente con algunos aspectos de pues lo que es el propio principio de el propio Partido Acción Nacional. Eso lo llevó incluso a irse en su momento, alegando traiciones, alegando muchas circunstancias, porque para ese momento ya se había pues prácticamente hecho la alianza con el PRI. Él sabía que además en esa alianza pues no iba a ser el candidato, no iba a ser beneficiado con la candidatura, decide irse. Originalmente incluso se hablaba de que se iba a Movimiento Ciudadano con Liceo Fernández, ¿verdad? Al final se va a Morena, digo, son circunstancias personales. Obviamente mucha gente que ya trabajaba en el ayuntamiento, que ya estaba en el poder con él, pues a lo mejor siguiendo esa misma línea, ¿verdad? O pensando en continuar en el poder, pues decidieron acompañarlo en este proyecto. Yo respeto mucho esa parte, creo, al menos lo que he visto en otras circunstancias ha sido, pues hay gente que se va a otros partidos y está durante las administraciones, le puedo decir, digo, y le tengo mucho cariño, le mando un saludo si por ahí me llegara a ver o escuchar al doctor Enrique Iván. Yo estuve en su proyecto, fui candidato a regidor con él en su momento, cuando estuve por el PAN, que jugamos contra José Ignacio, y bueno, se pierde por pocos votos la asamblea. De ahí él, pues sabemos, se va al PRI, ¿verdad? En su momento, el secretario de Salud. La amistad siempre ha seguido. Me invita a participar en su campaña para la presidencia municipal, obviamente con una buena posición en ese momento, la cual pues tuve que rechazar, pues por temas de congruencia, ¿no? Al menos a mí hoy nadie me puede decir, te fuiste con el partido por un puesto, por un dinero, por alguna situación. Creo que he sido congruente en ese sentido, le di las gracias y pues yo seguí trabajando en el PAN como lo he hecho toda mi vida, ¿verdad? Y creo que pues por ahí vienen a veces, ¿no? Los temas de interés personal en muchas personas pueden tener obviamente pues un poquito de eco en el tema de seguir ejerciendo ese poder, de seguir pues teniendo un puesto, de seguir a lo mejor un poco con el tema a lo mejor del recurso. Afortunadamente un servidor nunca ha vivido del partido, nunca ha vivido de la política, nunca ha tenido un puesto político como tal, no he sido funcionario en ningún ayuntamiento, no he sido regidor, diputado ni nada. Al contrario, me ha tocado desde pues mis empresas y mis recursos meterle, inyectarle al partido como lo estamos haciendo hoy. Y creo que eso es lo que vale y eso es lo que queremos, gente que diga, bueno, yo le entro, yo voy a estar con los valores del PAN y no me voy a ir a la primera de cambio solo porque pues las circunstancias políticas o el viento político me lleva a otro lado, ¿verdad? Como a lo mejor vemos hoy muchas personas en Morena, porque se termina convirtiendo, y lo estamos viendo, en una guerra, ¿sí? En su momento le pasó al PAN, empezó a haber grupos, empezó a haber división, empezó a haber intereses personales que no eran los del partido, y pues eso terminó debilitando y haciendo que muchos se fueran a otras corrientes políticas, pero eso que termina también afectando a la propia ciudadanía, ¿verdad? Algo que se le ha criticado muchos gobiernos en su momento, incluido el actual, es que esa gente que viene a lo mejor de otros partidos son gente que en su momento fue acusada de corrupción, fue gente que estuvo incluso en la cárcel, gente que estuvo acusada de malos manejos, que no hizo a lo mejor un buen trabajo y hoy los tienen cobijados en un nuevo puesto político, lo cual genera a la ciudadanía también pues cierta circunstancia, decir, oye, esa es la gente que queremos en la política, queremos gente nueva, gente comprometida, gente que no está acostumbrada a vivir del poder, y eso también nos caracteriza en cierto punto a los carmelitas, ¿verdad? Nosotros siempre hemos vivido pues de nuestros negocios, de nuestros empleos, siempre tenemos otra visión menos burocrática que a lo mejor la capital del estado. René, mira, yo siempre he pensado que cuando no hacemos el análisis
como periodistas, pues no estamos haciendo absolutamente nada y todos me dicen a veces que me lanzo mucho a la historia. Te acaba de tocar, Cintia, un punto que fue clave. Y yo miré un poquito más atrás. En el tiempo de Felipe Calderón y Vicente Fox, tuvieron el apoyo de los que hoy son de Morena, tuvieron el apoyo de muchos priistas que se sentían traicionados porque no les tocó nada, y de hecho brincaron al PAN, ahí los tuvieron ustedes como funcionarios, ahí los tuvieron como funcionarios, a muchos priistas. Y luego vienen en lo estatal, ustedes tienen una elección histórica con, ¿quién fue? Primero fue con Del Río y después fue con Mario Ávila. Mario Ávila. Y una elección histórica. Cuando ustedes hacen esta alianza con el PRI, la promesa del PAN era mantener su voto histórico. Eso era lo que ofrecían dentro de la alianza, ¿no? Y si tú te vas a los números, ves que no llegaron ni a la tercera parte de esto. Y mucho de esto tenía que ver por dos situaciones. Una, la que te maneja Cintia, que un panista que había sido alcalde por el PAN se pasa a otro partido y por lógica se lleva a muchos militantes panistas. Y por el lado federal tenías un candidato de otro partido, que era Movimiento Ciudadano, que había sido panista, y por lógica se lleva a muchos panistas. Claro. Quienes más perdieron en esa elección de alianza fue el PAN, porque los panistas se fueron con los expanistas, ¿ok? Vino una nueva elección y se fueron solos. ¿Y qué crees? La votación del PAN fue mucho menor que yendo en alianza. Mucho menor que yendo en alianza. No ganaron, no mejoraron, como decían, no, solo vamos a lograr, vamos a hacer, y no es cierto, no lo hicieron, no era real. Hoy ustedes me hablan de que van a hacer, que abren su filiación, van a abrir, ni siquiera la han abierto, pero eso es lo que van a hacer. Esperan que en noviembre o en enero o en febrero, cuando se dé, sea una afiliación directa. Pero en un estado, tal vez en estados como Monterrey, digo en estados como Nuevo León, como Ciudad de México, como Guanajuato, pues tal vez esto sea más fácil porque estamos hablando de estados que tienen mucha empresa, mucho trabajo privado, mucho empleo dentro de la iniciativa privada. Pero si tú volteas los ojos a Campeche, el 80% de la población económicamente activa depende de los gobiernos, tanto municipales como estatales. ¿Cómo les dices tú? Afíliate, pero tienes que dejar tu trabajo, porque estás trabajando para otro partido. Entonces el llamado sería exclusivamente para los empresarios, que Carmen tiene muchos, desde los micros hasta los grandes empresarios, Carmen los tiene. Pero ¿qué tantos son como para que puedas crecer tu padrón a tal manera que se vuelvan a volver competitivos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántos de esos expanistas que hoy trabajan con Pablo Gutiérrez Lazarus, en la administración de Pablo Gutiérrez Lazarus, hay mucho expanista, realmente van a dejar su trabajo para irse a afiliar de nuevo al PAN? ¿Cuántos? Te lo digo en buen son, porque esto conlleva muchas situaciones que son económicas más que nada actualmente, sobre todo como tú dices, estamos enfrentando un problema económico muy grave. ¿Qué tanto va a afectar a la población tomar decisiones políticas cuando lo que están pensando es en comer? Y entonces ahí el PAN tiene que ponerse las pilas de dónde están parados y a quiénes va dirigido el mensaje. Porque hasta este momento, así como me lo estás planteando, creo que el mensaje va dirigido a los empresarios que pueden sobresalir por sí solos, que no requieren del gobierno para salir, de ningún nivel, Entonces, ¿cómo lo van a plantear? Este es el punto. Bueno, yo te lo diría al revés. De hecho, lo que te estoy planteando es una apertura a la ciudadanía que a lo mejor hoy está precisamente en ese tema de no tener un empleo, de ver a su familia o sus amigos que no tienen un empleo, gente que está cansada de lo que está pasando actualmente, de la crisis que se está viviendo, y creo que son la mayoría.
Hoy, como tú bien dices, a lo mejor hay gente que está en el gobierno municipal que a lo mejor quisiera regresar al PAN, no lo puede hacer, digo, esa parte es obvio, lo vamos a entender. Al final el voto es libre y secreto. En su momento esa gente puede trabajar en el gobierno actual de Morena, en el Ayuntamiento de Carmen, pero bueno, ahí ellos tendrán a lo mejor pues en su muy interior la conciencia de decir, bueno, ¿por quién voy? ¿Qué opción es la más viable? ¿Qué puede llegar a suceder? Creo que es un tema también particular, al menos en esas personas que tú mencionas. Hablando de la ciudadanía en general, creo que hoy lo que está viendo es una crisis, lo que está viendo es un grueso de personas que no ven la salida, que no ven una opción, y creo que el PAN también, algo que estamos planteando en esta nueva etapa, es precisamente no solo ser una opción para participar políticamente, sino también ser una opción para, bueno, ¿qué hacemos para poder revertir un poco el tema de la crisis económica? Hace unos días por ahí, y se lo compartía incluso a Cintia, hicimos a través de la Asociación de Jóvenes Empresarios una serie de propuestas. Hicimos primero un llamado, ¿verdad?, a la situación como está dentro de lo que es el municipio. Dimos una serie de propuestas y al día siguiente dimos una serie de opciones de cómo llevar a cabo y concretar precisamente estas propuestas. Es decir, no solo dijimos qué podemos hacer, sino cómo lo podemos hacer, pero otra vez conlleva el esfuerzo de múltiples grupos, actividades también, y pues en su caso, sí, principalmente como tú dices, mucho tiene que ver el empresariado. Si recordamos los grandes cambios que hubieron dentro del municipio de Carmen, fue porque los empresarios se metieron precisamente de lleno, hicieron un cambio a través del Partido Acción Nacional, y no es solamente que hoy estemos abriendo el PAN a los empresarios, hoy estamos abriendo el PAN a todo el que quiera participar, y a veces la suma de voluntades, al mover las almas, que es lo que nos pidió Gómez Morín, fundador del PAN, es lo que debemos de regresar. Hoy a lo mejor toda esa gente que está desempleada, toda esa gente que a lo mejor hoy no ve la salida, que no ve una confianza en otros partidos como Morena, como Movimiento Ciudadano, a lo mejor hoy podemos ser esa opción para decirle, bueno, tenemos proyecto, esto es lo que proponemos, esto es la forma en que lo queremos y vamos a buscar realizarlo. Necesitamos obviamente el voto para poder llevarlo a la realidad, y es donde podemos sumar voluntades, sumar almas, como nos pidió Gómez Morín, para hacer realidad ese proyecto. Fíjate, René, que te hago todas estas preguntas porque para mí un caso atípico es Yucatán. Yo en Yucatán siempre había dicho que la ideología panista estaba muy bien cimentada, muy bien arraigada. El que era panista se moría siendo panista, se moría en la raya. Podía castigar a su candidato, no votando por él, si no estaba de acuerdo, pero no votar a favor del otro, ¿no? Y así se iba también el PRI, por eso habían alternancias, tantas alternancias en Yucatán. En esta ocasión yo pensé, y te lo digo en serio, que el PAN volvería otra vez a sus niveles, a volver a lograr la gobernatura con todas las de la ley, porque tenían, pues yo decía, yo tengo cuñadas, tengo primas que son panistas de toda la vida, y panistas defienden, y son, dicen ellos, soy yo panista hueso colorado, ¿no? Y me llevo la sorpresa con que gana Moreno. Y esto me da una idea de que la necesidad está cambiando las ideologías. Por eso te preguntaba, es muy difícil lo que te estoy planteando, porque cuando tú me hablas de política, la ciudadanía habla de hambre, habla de necesidades, y de cubrir esas necesidades y de matarse el hambre. Es muy difícil, el tema es muy difícil, por eso te decía, ¿cómo lo van a manejar? Sobre todo Carmen, que habían logrado ustedes crear un bastión panista en Carmen y lo pierden. Así es, por errores. Luego los arrastran. En la última elección los arrastraron, ¿no? Sí, claro, o sea, digo, ahí tuvo mucho que ver también, digo, la política es de tiempos y circunstancias. Quien no la entienda de esa manera no tiene nada que hacer aquí. Y esas circunstancias nos lleva precisamente, digo, tú das el ejemplo de Yucatán, pasó algo muy similar con lo que tuvimos aquí en Carmen. El panismo también no vio bien en su momento lo que fue la alianza con el PRI. Y eso debilitó mucho, junto con circunstancias como que pues, el candidato que sale pues en contra, pues también venía de tener un arrastre panista. Entonces
por eso te digo, son circunstancias, son tiempos y circunstancias lo que llevó a esa derrota en Yucatán. No quiere decir que el PAN esté perdido, sí quiere decir que hubo pues una voz fuerte diciendo no queremos la alianza con el PRI, preferimos irnos a otro partido que votar por el PAN en una alianza con quien a lo mejor ha sido nuestro enemigo natural por años, ¿verdad? De forma pues ideológica incluso. Entonces, si no atendemos ese llamado de la ciudadanía, de la militancia, pues obviamente no vamos a ir a ningún lado. Y lo que nos toca es, pues obviamente, perecer, ¿verdad? Quien hoy ve un crecimiento de forma lineal no tiene tampoco nada que hacer en ningún aspecto, ni económico ni político. Hoy el crecimiento tiene que ser exponencial, ¿verdad? Las empresas que no lo están haciendo de esa manera, los partidos y las personas que no ven un crecimiento exponencial, es decir, 360 hacia todos lados, pues van a tener muy difícil poder salir adelante. Y otra vez, te repito, precisamente hoy a lo mejor los gobiernos actuales, a lo mejor el gobierno de Morena en Carmen, a lo mejor el gobierno de Movimiento Ciudadano en Campeche, no están dando una solución al tema económico. Olvidémonos del gobierno estatal y federal, los gobiernos municipales que están ofreciendo como tal. Hay muchas alternativas, por ejemplo, algo que hemos venido, y no solamente como partido, sino desde el tema empresarial proponiendo, es que hoy se preparara, por ejemplo, a la gente a través de un instituto municipal de la industria petrolera, donde se les pudiera dar capacitación para poder ir a competir por un empleo. Sí hay algunas posiciones importantes hoy en varios proyectos, sobre todo de las empresas que entraron a través de lo que fue la reforma energética. Te hablo de proyectos donde está involucrado Eni, Feelgood, Talos, entre otras, ¿verdad? Operadoras internacionales, que hay proyectos abiertos, que son empresas que tienen un capital económico fuera del país y que están pagando a tiempo, a diferencia de Pemex, pero a veces las posiciones no son cubiertas porque no se tiene la capacitación necesaria para cubrirlas por personal, tanto carmelita como nacional, pero principalmente eso. No hay a lo mejor esa capacitación a los carmelitas para poder competir por estos puestos de trabajo. Y si hoy, por ejemplo, el gobierno creara un instituto de capacitación en la industria petrolera, porque es lo que hay en Carmen, estaríamos capacitando a nuestros ciudadanos, a nuestros carmelitas, para poder competir fuerte, a lo mejor para tener acceso a esos puestos de trabajo que hoy se lleva gente a lo mejor de otros estados. Creo que eso es algo que nunca se ha hecho, algo que no se ha propuesto ni los gobiernos estatales en general, ni los gobiernos municipales, y creo que es algo que al menos desde el Partido de Acción Nacional sí estamos buscando reinyectar a través de capacitación, a través de proyectos, a través de buscar alianzas para poder ejercer desde un gobierno municipal oportunidad a la gente de ser competitivos y buscar un empleo, porque al final no podemos estar únicamente repartiendo dinero como a lo mejor se viene haciendo. Esa no es una solución. Se habla de que muchos salieron de pobres, pero ¿a costa de qué? De incluso extinguir a muchas MIPYMES. Hoy quien más está sufriendo por políticas económicas y hacendarias son los MIPYMES, y no lo digo yo, la estadística lo marca, 67% aproximadamente de la economía del país está basada en los MIPYMES, son el corazón de la economía a nivel nacional. Mira, y no solo las MIPYMES, René, sino también las mismas instituciones, ¿no? Entonces, el mismo Estado, por hablarlo de manera general, pues ha creado toda esta circunstancia, ¿no? Y si nos hablamos, si nos metemos a un tema legislativo, bueno, pues también, ¿no? Hace un rato comentaba con las compañeras, decía yo, pues, qué manera de gobernar, diría Porfirio Díaz, ¿no? Digo, Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Que en paz descanse, ¿no? Y una mentada de madre por delante, ¿no? Entonces, todo un reto a la política, si bien quien se mete en la política obviamente tiene que tener una piel de rinoceronte, yo creo que más gruesa de un rinoceronte por todos los contextos que hemos platicado, y pues creo que es un reto grande el que te han puesto por la confianza obviamente que te han dado estas personas que votaron por ti, y siempre agradecerte pues esta disponibilidad que tienes no solo conmigo, sino con varios de los compañeros de los medios para poder platicar sobre, pues no solo sobre el PAN, sino de muchas otras cosas que también hace un momento comentabas, ¿no? El tema de las MIPYMES y demás. Así que pues agradecerte el espacio y el tiempo para poder compartir con nosotras, y pues no sé si quieran
si quieres cerrar con algo, Fari. Sí, mira, me parece muy bien todo lo que has planteado el día de hoy. En teoría suena bien, en teoría es lo que el análisis es correcto, en teoría las propuestas son buenas, solo falta aplicarlo. Entonces, creo que hoy el PAN vive un tema bastante complicado, sobre todo de confiabilidad con los ciudadanos. Y yo creo que será muy difícil. Me parece muy bien tu postura, René. Veo y por lo que he estado escuchando, si bien es cierto que tener ese feeling político con la capital, con quien dirige el estatal en este momento, con el delegado que se encuentra ahorita comisionado, con el municipal de Campeche, entiendo tu postura marcada, como que, a ver, somos PAN, pero yo estoy haciendo mi trabajo acá y ellos allá. Desafortunadamente, el PAN, pues en este momento en Campeche, no se encuentra muy bien parado en el sentido en cuanto a confianza, credibilidad con los ciudadanos. Y me parece que no ha habido un cambio al interior del partido, como bien comentaba la maestra Aurora, mientras todavía sigamos viendo a los personajes que están, por lo menos en la capital, será muy, muy difícil que la ciudadanía pueda tener esa confianza en el Partido de Acción Nacional nuevamente. Creo que las estadísticas y los números hablan por sí solos en esta última elección. Me parece una muy buena opción ir solos a nivel nacional. Creo que es una muy buena estrategia la que Ricardo Anaya y por ahí están tomando esta decisión. Digo, con esta postura del dirigente estatal del PRI, que sabemos que no les va a caer nada en gracia. Sin embargo, creo que será muy difícil, será muy difícil para el partido, por lo menos en Campeche, recuperarse. Sobre todo, insisto, ¿no? Si se sigue encasillando al PAN, ¿para quién opera? Si opera para Movimiento Ciudadano o si opera para Morena. Entonces, creo que es bastante titánica la labor. Bueno, desde tu postura en Ciudad del Carmen, me parece bastante bien y así creo que te lo aconsejaría. Como que enfocarte en el tema del municipal en Carmen, de verdad presentar estos proyectos a la gente para que pueda haber una presencia en Ciudad del Carmen, mientras en Campeche se siguen desgreñando. Esa es la realidad. Sí, digo, somos respetuosos de lo que pudiera estar pasando en el comité municipal, te decía, en Campeche, mi respeto y mis saludos y la confianza también, independientemente de todo, la amistad con Paquito Portela, amigo, y también hemos estado en muchas luchas juveniles y el aprecio. Creo que va a ser un buen presidente, nacido también de Acción Juvenil, con valores formados en el PAN, sacó una muy buena votación, de hecho fue el candidato a diputado del PAN más votado en el estado, eso hay que comentarlo, y sí, digo, hubieron ciertas circunstancias que nos llevaron a lo mejor hoy en la votación anterior, pues a caer bastante abajo en los números, en las cifras, circunstancias, como te decía, yo busqué ser el candidato a la alcaldía por el PAN en la elección anterior, no se dio desafortunadamente, no quitamos el dedo del renglón, estaremos trabajando para también buscarlo nuevamente, bueno, los tiempos se darán para ello, pero hoy debe ser el trabajo, ¿verdad? Y un dato importante, por ejemplo, yo cerraba las encuestas en la elección anterior, en caso de que hubiera sido el candidato, entre 8.5% de la intención de votación y 15% de la intención de votación. En su momento, pues viene una candidata externa, una candidata ciudadana, una candidata desconocida, otra vez por tiempos y circunstancias, porque la convocatoria para la candidatura a presidente de Carmen fue mujer, no traía un trabajo previo como a lo mejor un servidor sí lo traía, y los números estaban claros, ¿no? Al final ella entra a la elección con 3.5 de intención de voto, lo cual se termina reflejando en un 2.1 al cierre de la votación. Creo que si hubiéramos tenido la oportunidad en la elección anterior de haber participado, pudiéramos al menos haber llegado a una votación por encima del 10-12% con un servidor, y a lo mejor hoy tendríamos y hablaríamos de tener 1 o 2 regidores al menos por la vía plurinominal, y eso haber levantado muchísimo la votación. Algo que también se propuso pues en la elección anterior fue que las candidaturas mayoritariamente fueran para panistas. Desafortunadamente en el caso de Campeche por diversas circunstancias no fue así.
creo que tenemos la oportunidad de cambiar eso y al menos desde Carmen podemos construir. Hoy, como tú decías, están pasando muchas cosas en el PAN a nivel estatal, todos los municipios incluidos y la capital propiamente. No podemos en Carmen quedarnos con eso, comprar pleito ajeno, ver las circunstancias del vecino, ¿verdad? Sino hacer lo propio, en este caso sacar el trabajo, invitar a la gente, recuperar la confianza de los carmelitas, porque el problema es que el delegado, Carmen. el delegado actualmente que tienen, pues obviamente, y aquí ha sido comprobada la inclinación hacia qué grupo político dentro del PAN está, digo, inclusive con rentas y facturas, ¿no? Entonces, sí va a ser bastante complicada la labor en tu caso. Me parece bien esa postura, ¿no? Pues bueno, ahí el vecino, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Me parece bien esa postura, me quedo con esa postura de tu parte y que bueno, al final todavía falta para el 2027 y creo que todavía van a pasar temas interesantes y salvo que bueno, faltan ahí todavía decisiones de los tribunales electorales. Y bueno, ya estaremos viendo, ¿no? El actuar del Partido Acción Nacional. Yo con eso finalizo. ¿Sea algo más ya para finalizar? Sí. Hoy es tiempo de construir. Me gustaría nada más terminar con eso. Es tiempo de construir. Tenemos clara la tarea, tenemos clara las necesidades porque somos parte de esa ciudadanía. Eso es algo que también quiero decirle a quienes hoy nos pudieran estar viendo. Un servidor no es millonario, ¿verdad? No es un empresario que maneje millones de pesos. Soy un MIPYME, igual que muchos de ustedes que hoy están buscando sobrevivir con su negocito, con su tiendita, con su emprendimiento. Soy un ciudadano, igual que ustedes, que tiene un trabajo en una empresa petrolera, que conoce el sector petrolero de muchos años y que está inmerso precisamente en eso y que conoce también cómo están sucediendo las cosas en Carmen. Entonces no me vean como una persona de la élite, como muchas veces se manejaba dentro del PAN, ¿verdad? Que se hablaba de que los panistas eran los fifís, los de la élite, los de la sociedad. No, soy una persona, un ciudadano igual que cualquiera de ustedes y creo que eso es una gran ventaja porque tengo el mismo sentimiento, tengo el mismo dolor y tengo las mismas carencias que a lo mejor muchos de los que hoy nos están escuchando y tengo el mismo anhelo por sacar adelante tanto a mi familia, a mi municipio, a mi empresa, a mis empresas y a las de mis amigos, ¿verdad? Y si no estaríamos acabando con Carmen, si hoy cada uno de nosotros no está pensando en cómo hacer las cosas bien para Carmen, cómo ayudar al vecino, cómo ayudar al ciudadano, cómo ayudar al empresario, todo aquel que hoy está en contra de los empresarios está en contra de Carmen. Simple, ¿verdad? Porque la economía se construye con los empresarios, no surge del gobierno, da las políticas necesarias y las cuestiones fiscales para poder ayudar, pero es las ganas, el capital, la fuerza y el emprendimiento lo que nos va a ayudar a salir adelante en diversos aspectos, no solamente en el tema petrolero o de gobierno. Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer y que debemos de empezar a explorar. Yo siempre he dicho que la adversidad es una oportunidad. Mientras unos lloran, otros vendemos pañuelos, ¿verdad? Y otras cosas más. Hay mucho que vender en ese sentido, ¿verdad? Entonces, estamos allá a la orden, con gusto siempre que quieran. No, gracias a ti, René, por aceptar la entrevista. Te agradecemos mucho y también, pues, no, más bien cuál es ver el panorama también del panismo en Carmen, porque pues no todo es Campeche, no todo es la capital. Y me parece bastante bien los planteamientos. Vamos a estar pendientes también ahí, ¿no? A través de Cintia, y seguiremos analizando, ¿no? Con la maestra Aurora Sansores. Ya se nos agotó el tiempo. Te doy las gracias por haber estado el día de hoy, maestra Cintia Calderón, maestra Aurora Sansores. Muchísimas gracias, como nada más, siempre, por estar. Un minutito. Por ahí les decía Cintia el día de ayer, pues nos donaron un material, son bolsas de solución salina para diálisis, se las donaron a un servidor y bueno, vamos a mandar 10 cajas de 8 bolsas de 2 litros a Poza Rica, un grupo de médicos que está haciendo la labor altruista de atender a la gente que tiene estos temas de diálisis. Les vamos a mandar el día sábado les vamos a estar mandando 10 cajas de 8 bolsas de 2 litros. Vamos a tener 2 aquí en el comité municipal del PAN para la gente que le haga falta, pues donarle a lo mejor una caja. Es algo que a veces no hay, que es costoso y que bueno, estamos buscando también la forma con los amigos de poder ayudar a la ciudadanía, no solamente
con la promesa de llegar al poder y hacer las cosas bien, sino desde ahorita lo poco que podamos o lo mucho que podamos con los amigos empresarios y con la gente que nos está apoyando, pues también hacer lo propio con la ciudadanía, ¿verdad? Entonces la invitación, si alguien conoce o ustedes como medios se enteran de alguien que requiera el apoyo pues de estas cajas de diálisis, con gusto pues vamos viendo, ¿verdad? Cuántas les hace falta, si requieren una caja completa, para poder darles uso y sea en beneficio de la ciudadanía, ¿sí? Ahí nada más el comercial, ¿verdad? Pero con ganas de ayudar. No, está bien, excelente, porque ese tipo de situaciones, la verdad que la gente de escasos recursos siempre está viendo gente que está en el hospital de especialidades médicas, viendo a ver cómo se les apoya con el tema de las diálisis, y pues como bien dices tú, los apoyos cada día son menores, entonces quien así lo pueda dar, adelante. Sí, a veces ni Adelante, hay, aquí ¿verdad? lo difundimos. A veces ni Claro hay. que sí, muchas gracias, René, maestra Horas Azores, ahora sí, maestra Cintia Calderón. Nos despedimos, Gracias. Ahora un nos vemos abrazo, saludos. el lunes con Hasta más luego. información. Gracias en los Oye, controles, una Orlandito felicitación Reyes. a Glo, una felicitación a Glo. La vamos a tener el lunes a la maestra Gloria Rosado. Ya nos va a estar hablando de lo que está haciendo en Canadá con 50+1. Ya que hemos tenido aquí en el programa a la presidenta nacional de 50+1 México. Ella es la representante de 50+1 Canadá. Y bueno, ya nos estará hablando de la participación importante que va a tener como mujer en Canadá y en estas próximas elecciones. Les agradezco muchísimo. Nos vemos el lunes en punto de las 10. Gracias. Excelente Gracias, semana. René. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, René.